Filosofía de la mente, por William Bechtel. 22. 4.6. El enfoque de la postura intencional. Dennett ha adoptado un enfoque de la intencionalidad que es radicalmente distinto de los que hemos examinado hasta ahora. Afirma que cuando caracterizamos un sistema, ya sea natural o artificial, en términos de creencias y deseos, adoptamos lo que él ha llamado la postura intencional. Esta es la perspectiva desde la que contemplamos a la gente en la vida diaria, y Dennett mantiene que habrá de ser útil algunas veces el contemplar otros sistemas de una manera parecida. Esta perspectiva no es sólo conveniente cuando estamos intentando predecir cómo se podría comportar una persona u otro sistema, sino que puede también ser útil cuando queremos explicar por qué tal sistema se ha comportado como se ha comportado. Sin embargo, para desarrollar la explicación tenemos que cambiar las perspectivas y adoptar aquello a lo que Dennett se ha referido como la postura del diseño. Desde la postura del diseño describimos las actividades mecánicas del sistema que lo capacitan para actuar como un sistema intencional. En el capítulo 7, al discutir el funcionalismo homuncular, describo con mayores detalles la estrategia de Dennett para pasar de la postura intencional a la postura del diseño. Aunque manteniendo que la postura intencional, en la que caracterizamos los sistemas en términos de creencias y deseos, no nos es a menudo útil, Dennett ha afirmado también que ningún sistema, incluidos nosotros mismos, es realmente intencional. El punto de vista de que las que postulamos son ficticias y no existen realmente se denomina por lo común instrumentalismo. Entonces, aunque Dennett parece ser un instrumentalista por lo que respecta a las atribuciones intencionales de creencias y deseos, él solo acepta a regañadientes esta etiqueta. Tiene cierta reluctancia, puesto que ha mantenido que no podemos desenvolvernos sin la postura intencional, ya sea en la práctica o en principio. Desde la postura intencional, ha afirmado él, adquirimos información que no estaría disponible de otra manera. Además, esta información es sobre algo perfectamente objetivo, los modelos de la conducta humana que se describen a partir de la postura intencional y solamente a partir de esa postura y que apoya generalizaciones y predicciones. Un aspecto de la discusión por parte de Dennett de la postura intencional la hace aparecer casi vacía. Dennett ha dicho que podemos adoptar la postura intencional hacia casi todo. Por ejemplo, podemos atribuir a una estantería para libros el deseo de mantener los libros en un lugar adecuado y la creencia de que el sostenerlos tal como lo hace cumplirá esa tarea. Este uso de la postura intencional no proporciona información útil, pero Dennett ha mantenido que, cuando tratamos con sistemas como los de los seres humanos, las atribuciones de creencia y deseo no son tan triviales, y la postura intencional proporciona información teórica importante. Nos dice cómo se relaciona el sistema con su entorno, qué información ha adquirido y qué acciones está dispuesto a realizar. Esto nos lleva a decir que el organismo refleja continuamente el entorno, o que hay una representación del entorno en o implícita en la organización del sistema. Para que un sistema esté en una relación tal con su entorno, tiene que tener suficientes recursos internos y, por tanto, el criterio aparentemente frívolo e instrumentalista de la creencia coloca una severa restricción sobre la constitución interna de un creyente genuino y de ese modo proporciona, después de todo, una versión robusta de la creencia. Dado que él considera que las adscripciones intencionales son útiles, parecería que Dennett debería tratar a las creencias y deseos como reales. Ver Richardson, 1980, para las razones por las que Dennett debería ser realista por lo que respecta a la postura intencional. Dennett, sin embargo, ha dado un buen número de razones para no ser realista. Una de las más importantes se inspira en el argumento de Putnam de la Tierra Gemela, que hemos discutido previamente. Para Dennett, esto muestra que las adscripciones intencionales son relativas a un entorno, y de este modo no son caracterizaciones intrínsecas de un sistema. Esto sugiere que aquello a lo que efectivamente se opone Dennett
no es a la realidad de los estados intencionales como las creencias y deseos, sino al punto de vista de que estos son estados internos del sistema. De hecho, Dennett ha dicho que la creencia es un fenómeno perfectamente objetivo. Son las teorías computacionales, como las de Fodor, las que tratan los estados intencionales como estados internos. Y así, aquello a lo que parece estar oponiéndose Dennett al rechazar el realismo respecto de los estados intencionales es el punto de vista computacional. Esto se pone claramente de manifiesto en un pasaje de la recensión de Dennett, 1977, de The Language of Thought of Fodor. En una conversación reciente con el diseñador de un programa para jugar al ajedrez, oí la siguiente crítica de un programa rival. Piensa que debería sacar su reina pronto. Esto adscribe una actitud proposicional al programa de una manera muy útil y predictiva, pues, como el diseñador continuó diciendo, se puede usualmente contar con comer la reina en el tablero, pero en ninguno de los muchos niveles de representación explícita que se encuentran en el programa hay algo aproximadamente sinónimo de debería sacar mi reina pronto, señalado de manera explícita. El nivel de análisis al que pertenece la observación del diseñador describe rasgos del programa que son, de una manera completamente inocente, propiedades emergentes del proceso computacional que tiene realidad ingenieril. No veo razón alguna para creer que la relación entre habla de creencia y habla de procesos psicológicos haya de ser más directa. ¿Qué más podrían ser los estados intencionales si no son estados internos de un sistema? Como he argumentado en otra parte, el argumento de Dennett de que las atribuciones intencionales dependen del entorno del sistema sugiere una respuesta. Podríamos interpretar las creencias y otros estados intencionales como estados relacionales que se dan entre un sistema y su entorno. Las atribuciones de creencias y deseos no describirían entonces estados internos de un sistema, sino que describirían cómo se relaciona con un entorno. Un sistema tendría una creencia sobre el agua si estuviese en la relación apropiada con el agua. Esta propuesta, sin embargo, tiene que puntualizarse. Al discutir la posición de Brentano, capítulo 4 de este volumen, observamos que un punto de vista relacional sobre la intencionalidad resulta problemático, puesto que uno de los rasgos importantes de los estados intencionales es que pueden representar fenómenos no existentes. Un sistema no podría posiblemente estar en una relación con algo que no existe. Aunque esto parecería condenar el enfoque que he sugerido, sin embargo lo hace. Para evitar este obstáculo, tenemos primero que adoptar una interpretación holista, no atomista de los estados mentales en el espíritu de Quine y Davidson. Ver capítulo 2. Solamente el conjunto total de los estados cognitivos de una persona es lo que intentamos poner en relación con el entorno. Además, podemos apelar a un concepto de un mundo nocional que Dennett, 1982, ha introducido. Dennett introduce esta noción para especificar lo que se representa en el estado mental de una persona. Un mundo nocional no es el mundo afectivo, sino un mundo posible. Ver capítulo 2, en el que todas las creencias que una persona tiene serían verdaderas y todos los deseos de ella serían razonables. Para identificar tales mundos, Dennett ha propuesto que debemos empezar con el mundo efectivo y considerar cómo podríamos modificarlo para hacer que las creencias falsas de una persona fuesen verdaderas y sus deseos no razonables. Los mundos modificados que cumplen esas condiciones son los mundos nocionales de esa persona. Los mundos nocionales nos caracterizan relacionalmente los estados intencionales de una persona, sin tener que relacionarlos a todos con el mundo actual. Para hacer esto, sería útil contemplar los estados mentales de una persona como algo que se puede comparar a los rasgos biológicos. Lo mismo que evaluamos los rasgos biológicos en términos de cuán adaptativo hacen un organismo a un entorno, así podemos evaluar las creencias en términos de cuán adaptado hacen el sistema a su entorno.
Lo mismo que algunos rasgos biológicos están bien ajustados al entorno del organismo, del mismo modo, algunas creencias serán apropiadas para el entorno del sistema, puesto que los objetos existen efectivamente de la manera especificada. En este caso, el enfoque relacional puede aplicarse sin dificultad. Algunos rasgos biológicos no están bien adaptados, y con todo, podemos determinar a qué género de entorno lo estarían. Hacemos algo comparable por lo que respecta a las creencias falsas cuando postulamos un mundo nocional. Aunque en el mundo no hay estados con los que se relacionen esas creencias falsas, podemos decir con qué géneros de estados posibles se relacionarían y cómo difieren de los estados que existen. El instrumento mundos nocionales nos proporciona entonces una manera de interpretar la postulación de Dennett de una postura intencional de un modo realista, no instrumentalista. Las creencias y los deseos caracterizan generalmente a las personas en términos de cómo ellas se relacionan con rasgos de su entorno, y damos cuenta de las diferencias observando cómo sus mundos nocionales se diferencian del mundo efectivo. He deseado este análisis adicionalmente en Bechtel, 1985a. En este enfoque de Dennett, he comparado las propiedades intencionales con propiedades biológicas adaptativas de organismos. Esto sugiere que podríamos incorporar un análisis de la intencionalidad dentro de un armazón evolucionista generalizada. Aunque esto se aparta claramente del instrumentalismo de Dennett, encaja bastante bien con otras características de su sistema. Dennett, por ejemplo, rechaza las constricciones conductistas de B.F. Skinner, en contra de postular operaciones mentales inteligentes dentro de la mente, afirmando que postular actividades inteligentes en la mente es aceptable en la medida en que puede darse una explicación evolucionista de cómo la mente puede llegar a adquirir esos procesos inteligentes. También argumenta que la clásica ley evolucionista del efecto, que la conducta puede modificarse de acuerdo con si es premiada o castigada, es simplemente una forma internalizada de selección natural que es ella misma el producto de la selección natural. Al tratar de adscripciones intencionales de creencias y deseos a un sistema como una caracterización de la relación entre el sistema cognitivo y su entorno, tiene algunas consecuencias importantes para la ciencia cognitiva. Argumenta a favor de, inciso A, diferenciar nuestras caracterizaciones intencionales de los sistemas cognitivos de modelos de procesamiento interno, pero también, inciso B, a favor de comprender la cognición en su contexto de entorno y filogenético. Aquí desarrollo brevemente estos puntos. La primera consecuencia es algo que ya hicimos notar al distinguir la teoría representacional de la mente de la teoría computacional. Ahora podemos ver más claramente por qué las adscripciones intencionales de creencias y deseos deberían distinguirse de los modelos de procesamiento interno. Las actitudes preposicionales son un modo de caracterizar el sistema cognitivo con relación a su entorno, pero no es poco común en ciencia usar explicaciones diferentes para describir el comportamiento de un sistema y para describir los procesos internos que hacen posible la conducta. Por ejemplo, una célula de levadura que está realizando la fermentación se describe fisiológicamente como metabolizando azúcar para producir alcohol, mientras que en bioquímica la reacción se explica en términos de redes de enzimas y factores adicionales que, todos juntos, hacen posible que una célula metabolice azúcar. Similarmente, podemos contemplar la caracterización de cómo un sistema se relaciona con su entorno como algo diferente del modelo de procesamiento que explica cómo es capaz de llevar a cabo esto. Cuando intentamos desarrollar de modo efectivo un modelo de procesamiento, hay diferentes tipos que podríamos considerar, incluyendo el modelo computacional, tal como ha sido articulado por Fodor y se ha empleado en inteligencia artificial tradicional. Un modelo sintáctico, como el descrito por Stitch, y que ha sido empleado en muchos de los trabajos tradicionales en psicología del procesamiento de la información, o un modelo conexionista, como han defendido algunos teóricos recientes y como se ha investigado en inteligencia artificial recientemente. La adecuación del modelo de procesamiento está determinada por si describe correctamente el proceso que opera en los sistemas cognitivos reales.
no por si invoca la estructura formal de las explicaciones que describen la conducta del sistema cognitivo en su entorno. Aunque podemos entonces distinguir la tarea de desarrollar explicaciones intencionales que invoquen actitudes preposicionales de la de desarrollar explicaciones de procesamiento, esta perspectiva sobre la intencionalidad sugiere también modos en los que las dos armazones necesitan estar relacionadas. Es importante para aquellos que trabajan en explicaciones sobre el procesamiento el prestar atención a la perspectiva intencional, en la que la conducta de un sistema cognitivo se caracteriza en términos de sus creencias y deseos sobre el entorno. Esta perspectiva intencional es la que identifica aquellos aspectos de la conducta de un sistema que necesitan ser explicados por el enfoque del procesamiento. Lo que se requiere es a lo que Darden y Maul, 1977, se refieren como una teoría intercampos. Ver Bechtel en Prensa B, capítulo 6, para más detalles sobre las teorías intercampos. Desde esta perspectiva, podemos dar sentido a las llamadas de psicólogos como J.J. Gibson, 1969, y Ulrich Neisser, 1975-1982, para adoptar una perspectiva ecológica en psicología. Ambos objetan el excesivo énfasis en el trabajo de laboratorio en psicología. Por ejemplo, los estudios de memoria con sílabas sin sentido o los estudios de visión, que usan estímulos presentados taquistocópicamente, que consideran que no se concentran en los rasgos realmente importantes de los sistemas cognitivos. Tanto Gibson como Neisser argumentan que en sus hábitats naturales los organismos no responden a los estímulos simples usados en investigación de laboratorio, sino a conjuntos coherentes de estímulos que tienen a la vez extensión espacial y duración temporal. Gibson llamó esos estímulos facilitadores, puesto que presentan información que facilita la acción a los organismos. La perspectiva intencional es similar a la perspectiva ecológica de Gibson y Neisser, en la medida en que se concentra en la información del entorno a la que está respondiendo el sistema. Pero, si recordamos el enfoque de Dennett de la relación entre la postura intencional y la postura del diseño, podemos ver también cómo se relacionaría la perspectiva intencional con las explicaciones del procesamiento de información en el nivel del diseño. No necesitamos dar el paso adicional que Gibson dio cuando emparejó su exigencia de un enfoque ecológico con un repudio del enfoque del procesamiento de la información. Ver Fodor y Pilicin, 1981, y Jamilin, 1977, para argumentaciones a favor de que el procesamiento de información se requiere aún si se aceptan ciertos aspectos de la posición de Gibson. Hay procesos internos que capacitan a un sistema cognitivo para tener estados intencionales y se necesita trabajo de laboratorio para identificarlos. Lo que hace la postura intencional es proporcionar una perspectiva para identificar cómo se relaciona el sistema con su entorno. Partiendo de esta perspectiva, esa investigación de laboratorio puede identificar qué procesos internos lo capacitan para que se relacione de la manera que lo hace. Dennett, 1983, propone que la postura intencional ofrece un armazón para la etología cognitiva, una disciplina que busca identificar las capacidades cognitivas de organismos particulares y por extensión, quizás, de sistemas artificiales, que son relevantes en sus hábitats naturales. La etología cognitiva puede generar aquello a lo que Anderson, 1986, se ha referido como perfil cognitivo de una especie. Este perfil proporciona una descripción de los diferentes géneros de información a los que es sensible un organismo, los géneros de cosas que puede recordar y los modos en los que puede usar esta información. Por tanto, ofrece una perspectiva del organismo que está entre las explicaciones específicas de cómo se comporta un organismo en el entorno y el procesamiento interno que produce la conducta. La información recogida en el perfil cognitivo dice entonces al investigador que intenta desarrollar los modelos de procesamiento interno qué capacidades necesitan explicarse al dar cuenta del procesamiento. Adoptar el punto de vista de que las adscripciones caracterizan organismos en términos de sus creencias y deseos sobre sus entornos
nos permite también colocar nuestros análisis de sistemas particulares en una perspectiva filogenética. Podemos examinar diferentes modos en los que han evolucionado los organismos para relacionarse con su entorno. En el caso de los humanos, el lenguaje desempeña claramente un papel de gran importancia a la hora de codificar nuestras creencias sobre nuestro entorno y de representar nuestros deseos. Esto plantea la cuestión de hasta qué punto la intencionalidad de los estados mentales depende de la disponibilidad del lenguaje como un vehículo para la comunicación. Los filósofos han ofrecido una gran variedad de perspectivas sobre la cuestión de si el lenguaje es un prerequisito de la intencionalidad o hace uso de intencionalidad anterior. Los psicólogos han proporcionado también algunas veces evidencia relevante. El interés en si la intencionalidad de los estados mentales es más básica que la del lenguaje ha sido estimulado por el trabajo reciente sobre la comunicación animal, especialmente la investigación sobre el lenguaje llevada a cabo con monos. Aunque ciertamente este trabajo ha sido controvertido, las investigaciones llevadas a cabo por los Gardner y Garner, 1969, y otros sugerían que los chimpancés podrían usar elementos lingüísticos intencionalmente. Este hallazgo podría interpretarse como evidencia a favor de la afirmación de que la capacidad de intencionalidad existe de manera anterior al aprendizaje del lenguaje. Sin embargo, una objeción muy común a los primeros proyectos sobre el lenguaje de los monos era que se requería una configuración de la conducta muy intensa antes de que los animales pudieran usar los símbolos lingüísticos, y no estaba claro que los chimpancés estuvieran usando realmente esos símbolos con significado. Esto arruinaría la afirmación de que los animales ya poseían intencionalidad. Savage-Rumbaugh, 1986, proporciona, sin embargo, evidencia completamente compulsiva de que los chimpancés están usando los símbolos intencionalmente. Además, ella está ahora embarcada en un proyecto de investigación pionero con chimpancés enanos, que demuestra que los miembros de esta rara especie, cuando se les proporciona un entorno adecuado, son capaces de adquirir el uso de símbolos con significados específicos sin un régimen de reforzamiento específico, e incluso observando simplemente el uso de los humanos. La cuestión de si esto indica intencionalidad anterior es, sin embargo, compleja, puesto que los chimpancés enanos exhiben también un conjunto razonablemente extenso de vocalización en sus hábitats nativos. Esas vocalizaciones pueden ser ya modos intencionales de vocalización y proporcionar las bases para la capacidad del animal de usar lenguajes más complejos en situaciones experimentales. Por otra parte, otros investigadores como Caroline Ristow, 1983-1987, han intentado demostrar que la conducta intencional que se encuentra en animales, como las marinas, es claramente no lingüística. Aunque existen cuestiones fundamentales que deben plantearse sobre cómo valoramos la intencionalidad de tales animales, esta investigación sugiere que podemos ser capaces de examinar el desarrollo de la intencionalidad filogenéticamente, mirando cómo diferentes organismos han desarrollado diferentes capacidades para habérselas con la información de su entorno. Un beneficio de tal perspectiva comparativa es que comprender los géneros de capacidades cognitivas a partir de las que se desarrollan nuestras capacidades puede ayudarnos a caracterizar adecuadamente nuestras capacidades cognitivas y proporcionarnos una guía cuando intentamos explicar qué procesamiento interno hace posible esas capacidades cognitivas.